El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Isaías capítulo 40. Algunos versículos del comienzo del capítulo vamos a leer. Tendríamos que decir con referencia al libro de Isaías que es un libro que está escrito en dos partes, claramente, ¿sí? En el medio hay un paréntesis que es la historia cuando Sennacherib invade Jerusalén, que serían 2 o 3 capítulos en el medio. Decimos que es un paréntesis porque el tono de la carta es un tono histórico y no profético, pero sí del capítulo primero hasta el 36 y del 40 hasta el 66 es absolutamente profético. Al principio es una reprensión de Dios al pueblo de Israel, un llamado al arrepentimiento. Allí hay montones de conversaciones y profecías y bueno, todas esas cosas que más actuales, que tiene que ver con el contexto del momento de Isaías, y del capítulo 40 en adelante nos habla del futuro. Es un mensaje profético futurista, habla acerca del Mesías, habla del Salvador del mundo, la obra, su sufrimiento, habla también de la restauración de Israel. Bueno, en fin, es un libro muy interesante. Alguno que quiera leerlo de corrido en algún momento le va a ser bien. Por allí al comienzo se torne un poco aburrido porque no conoce el contexto de la situación donde se desarrollan los acontecimientos que se describen. Sin embargo, nos va a ayudar luego para leer otros libros de la Biblia donde vamos a comprender asociando los libros y de esta manera tener un panorama más completo de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. La segunda parte es mucho más devocional, hay montones de versículos que nos animan, que nos fortalecen. De hecho, la mayoría de los cristianos toma muchos versículos de la segunda parte de Isaías y los tienen como versículos propios, de aliento, y en fin, realmente es mucho más ameno la lectura, mucho más amena la lectura de la segunda parte, y justamente arrancamos con estos versículos. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, como decíamos, en la primera parte se hablaba del pecado de Israel y sobre todo del reino del sur, Judá, y las consecuencias. Bueno, parte de esas consecuencias llegaron cuando Sennacherib invadió la ciudad de Jerusalén, la rodeó, pero todas las ciudades vecinas prácticamente las destruyó. Entonces, bueno, fue una situación muy, muy difícil, y este pasaje tiene que ver con esto, con el consuelo frente a la adversidad. También, si nos metemos mucho más en el texto, tiene que ver también con que luego Israel iba a ser llevado cautivo y cuando vuelve, las mismas palabras de consuelo, de fortaleza, para emprender el nuevo tiempo en el reino del Señor. ¿Qué es el consuelo? El consuelo es una sanidad de Dios, no es simplemente una palabra de consuelo, porque claro, eso es lo que nosotros nos decimos, nos damos palabras de consuelo, sobre todo cuando perdemos un ser querido, cuando nos pasa algo realmente grave, la pérdida de trabajo, en fin, alguna situación realmente traumática. Nos damos palabras de consuelo, pero el consuelo de Dios es una sanidad, ¿sí? Cuando nosotros oramos y decimos: Señor, consuela,
Estamos hablando de personas que han pasado situaciones realmente muy difíciles y que les deja así como una situación en su vida marcada, ¿no? Están como dañados en su vida, en sus emociones y los condiciona para todo aquello que va a venir. Son personas que se quedan en el pasado, en esa situación difícil, pero el consuelo de Dios es una sanidad de tal manera que permite que la persona no tenga el recuerdo doloroso de la vivencia, ya sea del ser querido, de un accidente que vivió, de una pérdida de trabajo o lo que fuera que le ha dañado emocionalmente. La mayoría de las personas recuerdan situaciones que han sido traumáticas para su vida y están allí atadas a esa situación, pero el consuelo de Dios es una sanidad. Sana el momento traumático, el momento difícil, la situación que cuesta asimilar y deja solamente el recuerdo. Nos queda como una herida, pero no hay, como una cicatriz, perdón, pero no hay herida, no hay, no hay sangre, no hay dolor, porque el Señor es el que termina sanando el corazón. Y la palabra que el Señor le da al pueblo de Israel es justamente esto. Ustedes han sufrido mucho y han recibido más de lo que merecían. Por eso yo ahora traigo para ustedes una palabra de consuelo, una palabra que los va a sanar, una palabra que los va a restaurar y los va a capacitar para seguir adelante a pesar de todo lo que han vivido. Ustedes no se van a quedar allí atados al pasado, al temor, a lo que sucedió, a la frustración de aquello que han tenido que vivir, sino que van a continuar con su vida con total normalidad, porque yo los voy a sanar. Y mis hermanos queridos, nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo de las consecuencias que nos genere toda esta situación del COVID. Porque se están hablando de montones de situaciones que tienen que ver con las personas, con el comportamiento, con la salud, montones de situaciones que describe la medicina y que son así, es verdad. Pero nosotros tenemos al Señor y el Señor es el que nos sana. Es el que nos sana. Cuando venimos a Cristo venimos llenos de situaciones dolorosas, frustrantes que tuvimos en nuestra vida y el Señor nos sana. Y entonces cuando nos sana, miramos para atrás, nos recordamos y a veces hasta tenemos que hacer un esfuerzo para recordarlo, pero el día de hoy no está apoyado en el pasado, sino que está apoyado en la visión de lo que tenemos por delante, porque el Señor es nuestra esperanza. Pero hay algo que sí tenemos que hacer en este tiempo. Voz que clama en el desierto, dice, está anunciando a Juan el Bautista, ¿verdad? Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Por qué dice esto de Juan el Bautista? Porque él tenía un mensaje de arrepentimiento. Llevar a la gente a que ordene su vida delante de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer desde ya, desde hoy, en medio de la pandemia, en medio de los anuncios que esto se va a complicar, se va a poner difícil, se va a poner peor, que ya estamos viendo los países de nuestro alrededor, como Paraguay, como Brasil y el mismo Uruguay, viviendo una situación incómoda con el coronavirus y trágica en algunos casos como el de Brasil. Y nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Predicar arrepentimiento, hacer un llamado al arrepentimiento. Vamos a encontrar oídos que nos rechacen el mensaje, pero vamos a encontrar oídos que estén abiertos para escuchar lo que nosotros tenemos para decir, como fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, predicaba un mensaje duro, difícil de asimilar para la mayoría de los religiosos que se creían que eran más santos que Dios, pero para todos
todos los pecadores, ellos venían corriendo porque había gente que en su corazón tenía la necesidad de ser limpio delante del Señor. Nuestro mensaje no va a ser un mensaje popular, pero va a ser un mensaje que ordene. Por eso dice acá, vos que claman el desierto. Desierto es un momento de dificultad y de complicación. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece. Es una figura para hablar del comportamiento de las personas, que las personas ordenen su vida delante de Dios, y lo van a hacer a través del mensaje que nosotros le vamos a compartir. Finalmente, la promesa del Señor, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Después de Juan el Bautista, vino Jesús haciendo millones de milagros. Después de este mensaje, probablemente el Espíritu Santo comience a obrar de una manera sobrenatural, haciendo muchos milagros, miles de milagros, millones de milagros. Eso lo va a hacer el Señor. Toda carne juntamente la verá. La gloria de Jehová se va a manifestar. Pero esa gloria se manifestará a partir del mensaje que nosotros demos. En primer lugar, tenemos que aceptar el consuelo de Dios, la sanidad de Dios en nuestro corazón. Que no quedemos allí atados a situaciones del pasado o difíciles del presente. Tenemos que estar sanos para enfrentar lo que viene, para predicar la palabra del Señor, un mensaje de arrepentimiento, llevar a las personas a una relación profunda con el Señor, no una relación así débil y superficial, sino una relación profunda con el Señor, porque pronto el Espíritu Santo va a obrar y va a mostrar que Dios está sentado en el trono y que la gloria de Dios está al alcance de todo aquel que quiera recibirla. Oramos. Padre amado, gracias te damos en este día. Señor, levanta una generación que pueda predicar palabra de arrepentimiento. No simplemente poner allí una curita donde está una herida grave, sino que pueda hablar una palabra que enderece las personas, las vidas. Señor, y todo aquel que quiera enderezarse, tome esta palabra y comience ese proceso que va a concluir cuando el Espíritu Santo venga y actúe de manera sobrenatural. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.